Las luces del auditorio estaban demasiado encendidas, revelando cada mirada desconfiada. El aire olía a polvo de libros antiguos y a café frío. Marcelo se acomodó la corbata torcida, intentando disimular el sudor que le corría por la nuca. Para cualquier padre sentado allí, parecía solo un profesor común, cansado pero digno. Pero por dentro, Marcelo sentía el corazón golpear como si buscara una salida. Vendió calificaciones. La voz llegó cortante, desde las últimas filas. Ícaro, el alumno de ojos insolentes, levantó el celular frente a todos. En la pantalla, mensajes con el nombre de Marcelo brillaban con letras acusatorias. Los padres se agitaron, los teléfonos se alzaron para grabar y la palabra fraude resonó como un martillo golpeando contra piedra. Una madre se levantó indignada. ¿Es eso lo que está enseñando a nuestros hijos? Marcelo intentó hablar, pero la garganta le falló. Sus ojos recorrieron la sala buscando apoyo, encontrando solo un silencio pesado. El respeto de años parecía evaporarse en segundos. Y aún así, había algo extraño. Un detalle minúsculo en los mensajes exhibidos, algo que solo un profesor atento percibiría. Marcelo no lo sabía, pero ese detalle sería la línea tenue entre su ruina y la revelación de un secreto enterrado hacía décadas. En esa escuela, Marcelo era visto como un hombre común, casi invisible fuera del aula. Pero para sus alumnos, era más que un profesor de historia. Era alguien que creía que cada libro abierto podía cambiar destinos. Su apartamento modesto quedaba a pocas cuadras de allí. Las paredes estaban cubiertas de pilas de cuadernos corregidos y estantes con libros gastados, marcados por anotaciones personales. No había lujos, solo dedicación. Todas las mañanas caminaba con la gastada cartera de cuero bajo el brazo, saludando a los vecinos con una sonrisa breve. Un hombre sencillo, que rara vez llegaba tarde y nunca faltaba. Marcelo había elegido la docencia no por la promesa de dinero, sino por algo más íntimo, el recuerdo de su propio padre, un hombre severo, que le decía que solo a través del conocimiento se podía conquistar respeto. Esa enseñanza se convirtió en su brújula, aunque el peso de las comparaciones lo acompañara como una sombra. Ahora, sentado frente a la platea hostil, sentía que todo ese esfuerzo, años de noches corrigiendo exámenes hasta que la mano dolía, estaba en riesgo de ser borrado por una única acusación. Y lo más cruel era la duda que se formaba en los ojos a su alrededor. No importaba su historia, su dedicación, ni los alumnos que había inspirado. Ese momento comenzaba a escribir una nueva versión de quién era Marcelo y debía decidir si aceptarla o luchar contra ella. En los días siguientes, el pasillo de la escuela dejó de ser familiar. Los padres giraban el rostro cuando él pasaba. Los alumnos susurraban en voz baja, algunos reían a sus espaldas. El sonido de las risas apagadas era peor que cualquier grito. La directora, presionada, abrió una investigación interna. Ordenó suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Marcelo fue apartado del aula, obligado a entregar la llave del casillero donde guardaba sus pruebas y anotaciones. La cartera de cuero, su marca diaria, quedó olvidada encima del escritorio de la dirección. En casa, el silencio pesaba aún más. La vecina, antes siempre cordial, ahora lo miraba como si albergara a un criminal en el edificio. Incluso en el mercado, Marcelo sentía las miradas prolongadas, como si todos ya hubieran leído su sentencia. En la noche más difícil, abrió el cajón y extendió sobre la mesa los papeles impresos que la escuela le había entregado como pruebas. Calificaciones adulteradas, registros en el sistema con su usuario y su firma digital. Todo indicaba que era culpable, pero Marcelo sabía que nunca había tocado esas notas. Apretó las hojas con fuerza, como si pudiera exprimir de ellas la verdad. Había algo extraño, una coma desplazada, un horario que no coincidía con su rutina de clases, pequeños detalles que un ojo apresurado no vería. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del celular. Era un mensaje anónimo. Esto es solo el comienzo. Tú sabes lo que hizo tu familia. Marcelo encaró aquellas palabras como quien mira a un abismo. No se trataba solo de su trabajo. Aquello tocaba algo más profundo, algo para lo que ni siquiera sabía si estaba preparado. A la mañana siguiente,
Marcelo fue llamado a la oficina de la directora. El ambiente estaba frío. La ventana abierta dejaba entrar el ruido de los autos en la calle. Sobre el escritorio, una carpeta con su nombre en letras mayúsculas. «Marcelo», dijo ella con voz firme, pero sin mirarlo a los ojos. «La escuela decidió que usted debe apartarse hasta que todo sea esclarecido». Las palabras pesaron como una sentencia. Apartarse significaba aceptar, significaba ceder a la versión que ya corría por los pasillos. Marcelo respiró hondo. «Si me voy ahora, nunca más limpiaré mi nombre». La directora no respondió. Solo empujó la carpeta hacia él, como quien se lava las manos del problema. De regreso a su apartamento, volvió a esparcir los papeles sobre la mesa. Cada coma, cada detalle, cada horario marcado. Algo allí gritaba falsificación. No era un error casual, era una trampa. Fue entonces cuando decidió, no esperaría el proceso de la escuela. Iría tras la verdad por cuenta propia. Comenzó por lo obvio. El alumno que había hecho la acusación, Ícaro. Pero ¿quién estaba realmente detrás de él? ¿Por qué alguien tan joven se arriesgaría a inventar una mentira tan grande? Marcelo siguió las pistas. Descubrió que el padre del chico había presionado a la escuela meses antes, buscando un ascenso que no consiguió. Ahora estaba sentado en la platea, alentando al hijo a acusar. Era evidente, aquello no era coincidencia. La pregunta que quemaba en el pecho de Marcelo no era solo ¿quién conspiró contra mí?, sino ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Y por primera vez sintió miedo real. Marcelo no tardó en descubrir el nombre completo del padre de Ícaro: Roberto Farias. El sonido de aquel apellido encendió un recuerdo antiguo, enterrado bajo polvo. Esa noche abrió una caja olvidada en el armario. Fotos amarillentas, cuadernos de infancia, boletines guardados por su madre. Entre ellos una foto de graduación antigua. Marcelo, aún niño, al lado de compañeros. En la esquina de la imagen, allí estaba él, Roberto. Un escalofrío recorrió su espalda. Habían estudiado juntos, jugado al fútbol en el mismo campito de tierra. Pero también se habían distanciado tras un episodio que Marcelo nunca entendió del todo. El día en que Roberto desapareció de la escuela, después de una pelea fuerte que involucró a sus padres. Ahora, décadas después, ese rostro volvía a su vida. No como recuerdo, sino como acusador. Marcelo decidió confrontarlo. Encontró a Roberto a la salida de la escuela, apoyado en el auto importado, con una sonrisa fría en el rostro. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Marcelo, con voz firme a pesar del corazón acelerado. Roberto cruzó los brazos. «Porque llegó la hora de la verdad. Siempre viviste como si fueras mejor, protegido por la imagen limpia de tu familia. Ahora es tu turno de probar el sabor de la vergüenza». El tono no era solo de odio, era personal, antiguo. Marcelo comprendió en ese instante que la acusación no era sobre calificaciones, no era sobre la escuela. Era sobre un rencor que había crecido en la oscuridad, alimentado por algo que aún no entendía. Y por primera vez tuvo certeza. Aquella guerra no era contra un alumno rebelde, sino contra un fantasma del pasado que había vuelto para destruirlo. Marcelo no podía dormir. Las palabras de Roberto resonaban como martillazos. La hora de la verdad. Había algo allí que no tenía sentido. Nunca recordaba haberle hecho nada a Roberto. Entonces, ¿por qué tanto odio? Decidió buscar respuestas en el lugar donde sabía que aún había vestigios del pasado: la casa de su madre. En la sala estrecha, rodeada de muebles antiguos, Marcelo encontró un baúl cubierto de polvo. Dentro, papeles de su padre, recibos, contratos, documentos en los que nunca había hurgado. Hojeó cada uno hasta que una carta amarillenta cayó en su regazo. El remitente le heló la sangre. Familia Farias. La carta era una notificación de desalojo, fechada de más de 20 años atrás. Su padre, entonces dueño de una pequeña propiedad, había tomado posesión de las tierras de la familia de Roberto tras una deuda impaga. El documento llevaba la firma firme de su padre, ordenando que la familia Farias abandonara la casa en 30 días. Marcelo sintió el estómago revolverse.
Aquello no era solo una disputa financiera, era la ruina de una familia entera. Finalmente comprendió. Roberto había crecido cargando no solo la pérdida, sino la humillación pública de ver al padre de Marcelo destruir lo poco que tenían. De repente, las piezas encajaron. El rencor de Roberto no era contra el profesor que Marcelo era hoy, sino contra el heredero de la injusticia que su padre había cometido. El mensaje anónimo que había recibido días antes resonó en su mente. Tú sabes lo que hizo tu familia. Ahora lo sabía. Marcelo dejó caer los papeles sobre la mesa. El peso de aquel descubrimiento era mayor que cualquier acusación. No estaba solo luchando por probar su inocencia, estaba luchando contra el fantasma de su propia sangre. La semana siguiente, la escuela convocó una nueva reunión para discutir el caso. El auditorio estaba lleno otra vez, ojos ansiosos, celulares en alto, todos listos para presenciar el final de la carrera de Marcelo. Caminó hasta el escenario, cada paso resonando pesado en el suelo de madera. No llevaba carpetas ni papeles, solo la verdad que finalmente había descubierto. Respiró hondo, miró a la audiencia y comenzó. No estoy aquí solo para defenderme, estoy aquí para contar una historia. La historia de cómo mi padre hace décadas le quitó a otra familia lo que tenía de más precioso: su casa, su sustento, su dignidad. Murmullos atravesaron la sala. Roberto, sentado al fondo, apretó los puños. Marcelo continuó. Yo no conocía ese pasado. Crecí creyendo que mi padre era un hombre justo, pero encontré documentos que prueban lo contrario. Hoy entiendo de dónde viene el rencor que me persigue, y no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo elegir no esconderlo. Silencio absoluto. Ninguna acusación, ninguna defensa, solo verdad desnuda. En cuanto a las calificaciones, dijo volviéndose hacia la directora, las adulteraciones son falsas, fueron creadas para destruirme. Pero eso es menor frente a lo que acabo de revelar, porque la lección aquí no trata de un sistema escolar, trata de cómo los errores del pasado pueden atormentar el presente. Bajó la mirada, pero la voz le salió firme. Yo acepto cargar la vergüenza que no me corresponde, si eso significa que mis alumnos aprenderán que la verdad, por más dolorosa, siempre debe decirse. Las palabras flotaron en el aire como sentencia y liberación al mismo tiempo. En ese instante, Marcelo no sabía si recuperaría su trabajo, pero sabía que delante de todos había recuperado algo que ningún documento falsificado podía robar: su dignidad. El auditorio permaneció en silencio tras las últimas palabras de Marcelo. Ningún aplauso, ningún abucheo. Solo el peso de la verdad suspendido en el aire. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostenerla. La directora recogió los papeles sobre la mesa, pero nadie parecía preocupado por notas o sistemas. En ese momento todos sabían, una vida entera había sido expuesta ante ellos. Marcelo bajó del escenario despacio, cada paso más ligero que el anterior, no porque estuviera libre, sino porque ya no había nada que ocultar. No había ganado, pero tampoco había perdido, simplemente había elegido la verdad. Y, cuando las puertas del auditorio se cerraron detrás de él, quedó una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde llegarías para proteger el nombre de tu familia?